Grabar. Bueno, muy bien. Bienvenidas y bienvenidos a esta grabación de la última clase previa a la prueba, ¿verdad? Que va a ser el viernes próximo. Ya ha pasado rápidamente el curso. Creo que hemos trabajado bastante bien, hemos abordado conceptualmente ciertas cuestiones que son importantes para un estudiante de quinto año y prepararlos para lo que se viene, las personas que van a seguir sexto el año que viene, que también tienen filosofía. Entonces, voy a explicar brevemente qué, qué se espera que suceda el día de la prueba y, y bueno, obviamente abrir la puerta a cualquier duda que tengan y, y siempre estoy a las órdenes. Si en algún momento tienen una duda, me pueden pasar mensaje, ¿sí? Eh, mensaje previamente. Les agradezco que no sea el mismo día. Todos estamos con varios cierres de cursos. Yo tengo 5 o 6 grupos. No, perdón, tengo 5 lugares en donde trabajo, tengo varios grupos. Si me mandan un mensaje con anticipación, yo les puedo responder más, con más tiempo, digamos. ¿Bien? Entonces, comencemos por el principio. Voy a compartir pantalla y voy a dirigirme a acá estamos en la plataforma CREA. Ya en la plataforma CREA tenemos la página que ustedes ya conocen, ¿sí? Eh, y tenemos las diferentes materiales. De estos materiales vamos a concentrarnos en la unidad de argumentación, ¿sí? Y recuerden en la carpeta previa que teníamos acá, que teníamos en la carpeta de nociología, el autor Descartes, ¿verdad? Del autor Descartes, recuerden que tienen que saber, ¿sí? Acá la pregunta 2, ¿sí? ¿Cómo llega a la conclusión de que pienso, luego existo y cuáles son las consecuencias? Las personas que han mandado la tarea, ya les he hecho algunas recomendaciones, ¿sí? Recuerden que esta pregunta, prepárenla porque va a ir seguro, ¿sí? Reconstruir el argumento de Descartes, los pasos de la duda en los sentidos, la duda en estar despierto o estar dormido, la duda en el genio maligno, las diferencias con la duda escéptica, ¿verdad? Y las consecuencias de encontrar una certeza, que es que, digamos, si él encuentra una verdad, ha vencido a los escépticos y por lo tanto es posible que haya otras verdades, ¿verdad? Todo lo que ya hemos visto anteriormente, ¿sí? Eso en cuanto a Descartes. Luego nosotros avanzamos en esta unidad, la unidad de argumentación, ¿sí? Que ustedes tienen que saber el concepto de argumentación, ¿sí? Que lo vimos varias veces ya, ¿verdad? El, eh, que el lenguaje es el vehículo de argumentación, que argumentar incluye la intención de modificar un estado de cosas preexistente, que se excluye la violencia, ¿sí? Y que se intenta convencer y no solo persuadir al interlocutor. Bueno, todo lo que vimos con el concepto de parte, eso todo lo que hemos conversado. Muchas personas han hecho la tarea de la carta del jefe Seattle. Cuando en el parcial, en la prueba, se les pregunte la diferencia entre persuadir y convencer, y expongan, pueden poner el cuadro que hicimos en clase, ¿no? Que la persuasión apunta a lo emocional y el convencer apunta a lo racional, que hay dos partes y en el convencer las dos partes son activas y en la persuasión hay una parte activa y una parte pasiva. Luego sostener que argumentar con razones es más fuerte, es más poderoso, porque perdura en el tiempo, ¿sí? Las personas quedan con la convicción y no solo cuando la persuasión termina. Habíamos dicho que
la persona se da cuenta que ha sido persuadido y por lo tanto eh, se agota, ¿sí? Ahí la persuasión. Pueden poner como ejemplo de texto argumentativo o persuasivo la carta del jefe Seattle, mencionar qué elementos son persuasivos, qué elementos son argumentales. Digo como sugerencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces dar un ejemplo en un escrito, en una prueba, ayuda, ¿sí? Ayuda a clarificar las ideas. Uno de los temas que no vimos, pero que no lo voy a preguntar, pero que es importante saber, es la función de los ejemplos dentro de los argumentos, ¿sí? El autor es Ferreira y habla que cuando yo doy un buen ejemplo, digamos, fortalezco mi posición, ¿sí? Fortalezco mi posición y aclaro las ideas. Cuando yo elaboro un ejemplo que no está bien hecho o que no se aplica, ese ejemplo funciona en contra de mi argumento, ¿sí? Porque psicológicamente, las personas, hay como un cortocircuito ahí mental, ¿se entiende? Yo vengo argumentando sobre una posición y doy un mal ejemplo y psicológicamente se produce un fenómeno que se llama fenómeno de transferencia y la carga negativa hacia ese mal ejemplo se traslada hacia el argumento. Entonces, tenemos que evitar dar malos ejemplos. A la hora de argumentar, a la hora de dar una respuesta, siempre es interesante sorprender con un buen ejemplo. En el caso del jefe Seattle, es un buen ejemplo en el cual aparecen elementos de persuasión y también algún elemento de argumentación, ¿sí? Como lo dije en un video anterior, cuando menciona la existencia de Dios, cuando menciona todos los elementos que busca empatizar con el otro, son elementos persuasivos, y cuando habla del ecosistema social o cuando habla de la falta de comprensión de qué es comprar y vender el cielo y la tierra, ahí tenemos elementos de, digamos, de convicción o elementos que se respaldan en una idea razonada, ¿sí? Entonces, repito, de argumentación tenemos la definición de argumentación y la diferencia entre persuadir y convencer. En el día de hoy quiero avanzar un poco, quiero algo que comenté en la clase pasada, es avanzar en el concepto de falacia y cómo presentar una falacia, ¿sí? Y esto también va, ¿me acuerdo? Yo le voy a explicar lo que voy a preguntar. Yo lo que voy a preguntar es que ustedes me puedan definir qué es una falacia y presentar un ejemplo, ¿tá? Que yo ahora voy a hacer en el video, voy a hacer el ejercicio, lo voy a resolver en el video y de esa manera les va a servir como guía. Esperen que tengo un chat acá. Buenísimo, sí, Eugenia Planas, ya te corregí la tarea. Si me quedo pendiente, lo reviso luego, ¿está? Tranqui, venís manejando, no hay ningún problema. Sí, sí, sabía que todos estaban en sociología, no hay ningún problema. La clase, como siempre, queda grabada, así que les agradezco que se hayan conectado en esta especie de maratón que todos tenemos. Vieron que el cierre de los cursos es una especie de maratón para todos, ¿no? Para los profes que tenemos varios grupos, para los estudiantes que tienen varias cosas, y además tenemos una vida, ¿no? Cada uno de ustedes tiene familia, hijos, trabajos, y la gente en este periodo se pone, digamos, poco tolerante, ¿no? O nos ponemos todos muy ansiosos, ¿verdad? Entonces, bueno, yo les agradezco que se hayan conectado y quédense tranquilos que comprendo que vienen saliendo de sociología. Espero que también les esté yendo bien. Me tomo un mate y arranco con la tarea de las falacias. ¿Ah? Vamos a ver qué es esto de falacias. Porque hay algunos autores que que ni siquiera dicen que es un argumento.
hay personas que incluso dicen que es algo que se parece a un razonamiento, ¿sí? La falacia es como una especie de mentira, pero es mucho más que una mentira, porque es una estrategia que me logra engañar, ¿sí? Que tiene un efecto psicológico en las personas. Una falacia es mucho más que una mentira, eso es lo primero que tienen que saber. Es un tipo de razonamiento engañoso que parece correcto, que parece que está bien, pero cuando lo analizo tranquilamente, me doy cuenta que hay un error ahí. Porque psicológicamente es persuasivo, me logra engañar, ¿verdad? Cuando yo me detengo a analizar o cuando me desprendo de las circunstancias, vieron que nosotros las personas somos sujetos en determinadas circunstancias social, en determinada situación sociocultural, histórica. Estamos atravesados por muchos factores que a veces nos hacen interpretar la realidad de una manera que a veces no corresponde a la verdad, que es el tema de quinto año. Recuerden, el tema de quinto año es saber y cuestionar qué cosas yo puedo conocer verdaderamente, es cuestionar el conocimiento. Ese es el tema de quinto año y es lo que hemos estado trabajando en esta especie de colección, en estas 2 unidades y media, más o menos, que hemos podido trabajar. ¿Sí? El problema del conocimiento. Las falacias es una consecuencia de este problema de no poder captar la realidad tal cual es. ¿Sí? Entonces, eso es el concepto de falacia. ¿Cuál es la idea de este ejercicio? Ustedes tenían o tienen, ¿verdad? Diferentes falacias que están acá y luego tienen en la segunda fila, en la fila de la derecha, tienen ejemplos de esas falacias, pero los ejemplos están desordenados. Entonces la idea es ordenar qué ejemplo corresponde a qué falacia. Recuerden que no hay una lista taxativa, una lista cerrada de la manera en la cual las personas nos equivocamos o caemos en error. Ha habido intentos, incluso hay un diccionario de falacias que ha descubierto cerca de 800 falacias, ¿verdad? Pero en realidad siempre está abierta, porque la interacción humana siempre genera cosas nuevas. Incluso la tecnología, ¿no? Genera circunstancias que antes no eran posibles, ¿verdad? Entonces, vamos a revisar en el curso 10 falacias. Acá en este ejercicio hay 8. Anteriormente yo mencioné que estaba la falacia de ambigüedad, ¿sí? Que son las falacias en la cual uno cae porque las falacias, porque el lenguaje es ambiguo y polisémico. Hoy, por ejemplo, en unas pruebas que tomé en sexto año, preguntaba, bueno, eh, ¿pueden recordar alguna falacia de, de ambigüedad en quinto? Y dice, sí, bueno, una falacia de ambigüedad es decir, bueno, profesor, para que usted sea un buen profesor, tiene que egresarnos a todos, por ejemplo, ¿no? Eso es una falacia, porque ser un buen profesor no significa egresar a todos. Significa que cada estudiante realizó un proceso distinto y algunos son, digamos, merecedores de adjudicarse una nota de aprobado y otros no. Ser un buen profesor no es aprobar a todos o no es reprobar a todos. Es intentar ser justo, intentar compartir y construir conocimiento junto con los estudiantes, ¿no? La ambigüedad se encuentra en esa palabra de buen profesor. Como también puede haber ambigüedad en la palabra derechos, en la palabra libertad, ¿sí? Yo puedo hacer una campaña política de cualquier partido político de cualquier país hablando de la libertad y sin embargo en los hechos mis políticas hacer todo lo contrario, ¿sí? Entonces, las palabras son ambiguas y la primera falacia consiste en eh, utilizar la carga positiva o negativa de las palabras
en favor de mis intenciones, ¿sí? De manipular la realidad, ¿sí? Palabras con carga negativa, muerte, examen, traición, venganza. Con carga positiva, libertad, trabajo, derechos, ser bueno, ¿sí? Ser buena persona. ¿Bien? Esa es la falacia de ambigüedad. La falacia que sigue, que también la nombré la clase pasada, es la falacia de ad hominem, se dice en latín, que es contra el sujeto. ¿Qué quiere decir esto? Que en vez de atacar el argumento que sostiene una persona o una parte, yo me dedico a defenestrar o atacar a la persona, al sujeto que sostiene el argumento. ¿Para qué? Para formar una imagen negativa de esa persona y por lo tanto, por el fenómeno de transferencia, que se transfiere esa carga negativa de la persona hacia su argumento. ¿Sí? Muy común en debates políticos, en cualquier discusión, incluso en los trabajos, que se empieza a hablar mal de una persona para que todo lo que proponga esa persona ya uno sienta como cierto rechazo. ¿Sí? Vamos a suponer que yo hago, no sé, imagínense que yo hago una charla en el liceo contra tomar mientras se maneja, ¿no? Que no se puede tomar, conducir alcoholizado, digamos, ¿no? Y después salen para afuera y me encuentran a mí tomando una cerveza y me subo al auto. Entonces ustedes dirán, profesor, usted ahí está en una contradicción y el argumento que usted sostuvo se cae, digamos, ¿no? El tema es que el argumento en contra de tomar manejando sigue siendo bueno a pesar de que yo no cumpla con eso. ¿Sí? El argumento sigue siendo bueno igual. Lo que pierdo yo es credibilidad. ¿Sí? O sea, cierto como un impacto ahí, como esta persona que me está diciendo que no maneje tomando, hace lo contrario. ¿Sí? Pero el argumento no deja de ser bueno. ¿Sí? El error es mío, yo estoy cometiendo un delito. Pero no deja de estar mal lo que yo hago y no deja de estar bien lo que yo digo. Es como que un fumador hable en contra de los efectos nocivos del cigarro. O sea, está bien el argumento en contra de los efectos del cigarro, ¿sí? A pesar de que yo fume, ¿sí? La falacia consiste entonces en que la imagen negativa que tengo de la persona se traslada hacia el argumento. ¿Ah? Esas son las dos previas. Y ahora vamos a ver lo que había manifestado estas 8 falacias, ¿no? Y tenemos la primera falacia que está acá. Vamos a tener acá la apelación a la ignorancia, ¿no? Es tratar de que el otro acepte una conclusión porque no hay pruebas en contra de la misma. Claro ejemplo de esto, bueno, tenés que aceptar que Dios existe porque nadie ha demostrado que Dios no existe. Y a la inversa, tenés que aceptar que Dios no existe porque no se ha demostrado que Dios existe. Si voy acá al cuadro, acá de ejemplos, voy a encontrar este ejemplo que está acá, que dice, tenemos que aceptar que hay fenómenos telepáticos porque hasta ahora nadie ha podido probar que no existen. ¿Sí? Es una falacia. Yo lo que tengo que hacer es demostrar, si yo sostengo que algo existe, lo tengo que demostrar. No alcanza con demostrar que, o justificar mi opinión, con decir, como nadie mostró lo contrario, entonces esto es válido, o es verdadero, o es aceptable. ¿Sí? Esa es la primera falacia, la falacia de la ignorancia. ¿Sí? Segunda falacia, apelación al pueblo. Consiste en hacer referencia a lo que hace todo el mundo o la mayoría del pueblo. ¿Sí? Clásico. Chiquilines, no busquen la definición en Google. O sea, tienen una bibliografía recomendada, tienen unos autores, tienen la clase grabada. Profe, lo hace todo el mundo. Bueno, lo hace todo el mundo, pero no quiere decir que esté bien. En los ejemplos acá van a tener que dice, usé los jeans NN, son los mejores, ya que toda la gente joven los lleva. ¿Sí?
sea, es apelar a lo que hace todo el mundo, ¿sí? Fulana fue a la peluquería y se hizo las mechas rubias y le quedó bien. Yo voy a hacer lo mismo porque a todo el mundo le queda bien. Fulano hace dieta y adelgazó. Voy a hacer la misma dieta y voy a adelgazar lo mismo. Y no, bueno, no. Porque todo el mundo hace dieta. Se acerca el verano y todo el mundo hace dieta. Bueno, y todo el mundo se fija en internet en vez de ir al nutricionista. Bueno, no. Que todo el mundo lo haga no quiere decir que esté bien. Y esa es la falacia de apelación al pueblo. Apelación a lo que todo el mundo hace. ¿Sí? Recuerden, el día de la prueba les voy a pedir que ustedes me definan qué es una falacia y además que me den un ejemplo. Puede ser un ejemplo original o pueden tomar uno de los que estamos hablando ahora. Tercer falacia, vean qué interesante. Falacia de división. Consiste en atribuir las características propias de un todo a cualquiera de sus elementos. Repito, consiste en atribuir las características propias de un todo a cualquiera de sus elementos. Todos los estudiantes que hacen plataforma estudian mucho. Si fulano es un estudiante por plataforma, entonces quiere decir que estudia mucho. Eso es una falacia. No es real. En el ejemplo, acá van a tener este ejemplo que está acá. Me pareció sobresaliente el coro de NN. Con seguridad, María, que integra el coro, debe tener una voz hermosísima. A veces se puede cumplir que sea verdad lo que dice, pero no necesariamente. No necesariamente es verdad. ¿Sí? Otro ejemplo. Los jugadores de Danubio son todos malos, digamos. Ya deberían jubilarse. Si fulano juega en Danubio, entonces no juega bien o está por jubilarse. Es una falacia. ¿Sí? Soy hincha de Danubio, por las dudas, nombré ese cuadro para que no herir sensibilidades de otras personas que son más fanáticas que yo no soy fanático. ¿Tá? Falacia de división, entonces, atribuir las características propias de un todo a cualquiera de sus elementos. Falacia número 4, apelación a la fuerza. Nosotros dijimos que en la argumentación, ¿tá? Dijimos que en la argumentación, cualquier persona que incluya cualquier tipo de violencia en cualquiera de sus manifestaciones anula el argumento. Un argumento puro, digamos, un argumento valedero, no incluye violencia física, verbal, psicológica, explícita o implícita. Vean el ejemplo que está acá. Falacia 4 y el ejemplo que está a su derecha. Señor Pérez, el intendente se siente muy molesto por la investigación que está llevando a cabo su periódico, para aclarar qué ocurrió con la instalación del parque de diversiones Parque Mar. De modo que si esta investigación no conducirá a ningún resultado positivo y su diario cerrará. O sea, si seguís investigando, va a cerrarse tu diario. ¿Sí? Es como decir, no tenés que hablar de mí porque si yo tengo el poder necesario, vas a tener consecuencias. Yo les conté que en mi primer trabajo, ¿sí? No importa dónde, mi patrón, mi ex patrón, nos juntó a todos los empleados y antes de las elecciones nos dijo, yo no les voy a decir a quién votar, pero si sale tal partido político, voy a cerrar y me voy a ir del país. ¿O qué te está diciendo? No votes a este partido político. Eso no es una argumentación, una falacia. Te está amenazando porque nadie quiere perder su trabajo. En los hechos salió de ese partido y él siguió trabajando y le va muy bien. Entonces, una falacia. ¿Sí? Todo aquello que incluya violencia, explícita, implícita, es una falacia. ¿Sí? Apelación a la piedad. Profesor, sálveme, por favor, porque yo tengo 4 hijos, 2 trabajos, tuve un accidente. Y bueno, está, pero es una falacia. Porque si yo paso a todo el mundo por piedad y seguís pasando por piedad, fue a la facultad de medicina y fue, dijo, yo quiero pasar porque tengo problemas. Bueno,
Entonces, se recibe de cirujano o de cirujana y después ¿quién se va a operar ahí? ¿Y cómo egresaste? Ah, no, yo egresé por piedad, porque tengo problemas, entonces no pude estudiar justo. La operación de riñón no pude porque tenía problemas. Y bueno, pero tenés un título. O sea, es una falacia. O sea, puedo comprender las dificultades de todas las personas, porque también soy una persona. Pero eso no es una justificación racional para que una persona egrese acreditando saber ciertos contenidos que no tiene. Es una falacia, ¿sí? El ejemplo que dice acá es un poco menos cercano al nuestro y es el que utilizan los defensores para probar la inocencia de su defendido. Dice, alude el hecho de tener hijos pequeños que quedarán desprotegidos por la condena. O sea, si cometés un delito y voy preso, mira, tengo 4 hijos chicos, ¿dónde van a quedar? ¿No? Y bueno, no tenías que haber cometido ese delito. O sea, es una falacia, no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Sí? Entonces recuerden, la piedad es una falacia muy común, ¿sí? Muy común, con las deudas. No te puedo ver la plata porque justo tengo problemas. Bueno, está, piedad. Es una falacia. No es un argumento racional. ¿Se entiende? O sea, no se justifica racionalmente. ¿Bien? Sobre todo eso de pasar de año. Imagínense cualquier carrera. Un abogado, un médico, un veterinario, veterinaria, un arquitecto, una arquitecta. Ay, llegué, soy arquitecta porque por piedad. Porque como tenía problemas, me pasaron igual. Y bueno, ¿y quién va a construir una casa contigo? Si no adquiriste los conocimientos. ¿Se entiende? ¿Eh? Quiero ser partera. Bueno, soy partera, por favor, pasame de año, porque, y bueno, pero después vas a tener que encargarte de estar ahí en el parto, y no sabes nada. Partera, partera, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con la apelación a la piedad, ¿sí? Falacia, apelación a la autoridad. Esta es interesante. Consiste en invocar la autoridad que una persona tiene en cierto aspecto, en cierta disciplina, y se traslada a cualquier ámbito, ¿no? Entonces, vean el ejemplo que dice acá. Fulano de tal, acá RM, es un excelente neurocirujano y dice que la política sanitaria del gobierno está equivocada, así que esta política es errónea. Entonces, esta persona, neurocirujano, tiene cierta autoridad en su ámbito profesional, pero no en un ámbito político, ¿sí? Son cosas diferentes. Es como que a un neurocirujano le pregunten de política educativa o le pregunten cómo administrar un almacén. No lo sabe. ¿Quién es más idóneo para administrar un comercio? Un contador, seguramente. Una persona que esté en el rubro, ¿sí? Pero no una persona que se dedique a otra cosa. En su rubro, el cirujano es el especialista y es una persona autorizada, ¿verdad? Pero no en otros ambientes, ¿sí? Esa falacia es muy común en la vida cotidiana, ¿verdad? Siempre recuerdo, no sé, mi madre, por ejemplo, que venía y me decía, bueno, ahora estoy tomando esta pastilla para la presión. ¿Y quién te la recomendó? Ah, el carnicero. Sí, pero ¿cómo el carnicero? ¿No fuiste al médico? No, porque el carnicero es muy buena persona y sabe mucho. Entonces, la carga positiva que tengo yo sobre esa persona, ¿sí? Esa idea de que la persona sabe y que es buena, se le adjudica cierto reconocimiento en el mundo del saber que quizá no maneja, simplemente parte de mis prejuicios o de mis condicionantes en el vínculo con esa persona, ¿sí? Hay que estar atentos a eso. A veces esa confusión nos lleva a aceptar ciertas conclusiones que no necesariamente tienen un respaldo racional, sino más emocional. Y recuerden que la emoción es parte de la persuasión y no de la argumentación. Seguimos en este repaso que es un poco rápido, pero bueno, es la solución al ejercicio. Ustedes tranquilamente lo pueden repasar cuantas veces quieran. Yo lo que les pido es que recuerden el concepto de falacia y que puedan presentar un ejemplo. La falacia número 7, causa falsa. Esta es muy buena.
Consiste en unir dos circunstancias que a veces tienen correlación estadística o que se dan en forma inmediatamente sucesiva una de la otra mediante vínculos causales no comprobados. La falacia de causa falsa se la conoce cuando se toma por causa de un efecto algo que no lo es o solo lo es parcialmente. El ejemplo clásico del horóscopo. Vean lo que dice acá. Acá. Dice, Verónica tuvo un día terrible. La retó el jefe. Discutió con su novio. Se le desgarró un tobillo. Todo esto se debe sin duda a que es nativa de Acuario y estaba fijado en el horóscopo que los de este signo iban a tener un día de nervios. Entonces, acá hay una mezcla, ¿sí? Hay una consecuencia de diferentes actos que no necesariamente están unidos. Esto no es por el horóscopo. Vaya a saber qué le pasó, por qué la retó el jefe, por qué discutió con su novio, por qué se desgarró el tobillo. No fue porque es de Acuario. ¿Entendés? Y el lenguaje oracular, el lenguaje del horóscopo, tiene relación con la primera falacia que vimos, que era la falacia de ambigüedad. Cuando el horóscopo dice, hoy tendrás un día de nervios, yo les aseguro que cualquier cosa que suceda en ese día se puede adjudicar a ese pronóstico. Podemos hacer un ejercicio, un experimento social. Yo hoy les digo a todos ustedes que mañana ustedes van a tener un día de nervios. No, peor. El día del parcial seguramente ustedes van a tener un día de nervios. Por diferentes motivos. Entonces, pase lo que pase ese día, ustedes van a tener nervios. ¿Se entiende? O sea, el lenguaje es muy ambiguo, realmente es muy abierto. Cualquier hecho puede configurar, puede entrar dentro de ese pronóstico. Pero no es que yo tenga la bola de cristal ni que sé leer los astros. No, simplemente estoy utilizando la ambigüedad del lenguaje y la condicionante en su situación emocional. Pero no necesariamente es un hecho, digamos, verificable racionalmente o científicamente. Última composición, última falacia. Es la inversa a la falacia de división. Es la falacia de composición. Y dice que consiste en atribuir las características propias de un elemento al todo en el que éste integra. ¿Sí? ¿Qué significa? Que, por ejemplo, yo digo, bueno, si Messi es un buen jugador de fútbol, cualquier cuadro que él integre, todos serán buenos jugadores. Eso es un error. Si fulano de tal egresó del Liceo de Montes y es un buen estudiante, entonces todos los estudiantes que egresen del Liceo de Montes serán buenos estudiantes. Es una falacia, es mentira. Deben salir buenos y deben salir no buenos. En el ejemplo de acá, vamos a tener el ejemplo del jugador de rugby que dice, Juan es un excelente jugador de rugby, luego, por lo tanto, el equipo que él integre tendrá una actuación brillante. Vean que es la versión inversa de la falacia de división, que decía lo contrario, y que el ejemplo era el del coro que está acá, NN. ¿Sí? De esta manera, en este video, tienen la solución a todo este ejercicio de la falacia 1 a la falacia número 8. ¿Sí? Quedan pocos minutos para cerrar. Yo lo que voy a hacer es, obviamente, cuando se cierre este Zoom, bajar la grabación, subir la grabación, y me voy a conectar nuevamente unos minutos, ¿tá? Por si alguien tiene alguna duda específica que quiera evacuar, eso no lo voy a grabar, ¿tá? Recuerden que cuando yo corte, tengo unos 10 minutos de espera del Zoom, ¿sí? Y luego me conecto un rato más por si alguien tiene alguna duda específica. Mientras, ya que estamos acá, voy a preguntar, a ver quién está, quién está en línea. A ver. Eh,
Para ver. Acá. Yo sé que hay gente que me ha dicho por chat que se iba a desconectar porque venía manejando, pero por las dudas, para saber, a ver si alguien me puede decir si están, por lo menos, ¿sí? Pregunto, acá, ¿María Bonilla se encuentra entre los presentes? No. Marcelo Dufort nunca se conectó. Ana García, no. Yo sé que tuvieron sociología recién. Virginia Hernández, Sí, estoy acá. bien. Santiago Machín, no. Perdón. Machín, no. Carolina Menéndez, no. Eh, Florencia Pérez, no. Abigail Pico, había dejado, pero por las dudas pregunto. Juan Ignacio Rivero, que tuvo unas cuantas ausencias por las dudas. No. Adriana Rocha, no. Lourdes, sí, te vi ya. Lourdes Santos, ya te vi. Martín Silva, Melissa Vázquez, Acá, sí, profe. sí, te veo conectada, sí. Sí. Eh, Aldana Benner, también ya te vi conectada. Lorena Elena, conectada. Ah, Vanessa Conde fue la que avisó. Y. No, Plana fue la que avisó. Y Vanessa Cuendes. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a dejar de compartir pantalla. ¿Sí? Les pregunto por las dudas. Acá tengo un chat. Virginia Hernández. Sí, Sí, bien. Planas, ya te vi. Bien, bárbaro. Entonces, queda un minuto. Repito, entonces, termino la grabación y en unos minutos, cuando me lo permita, me conecto libre para alguna duda, ¿está? Y bueno, las órdenes. Queda un minutito nada más. No sé si alguien quiere preguntar algo por las dudas. Igual me conecto después, tranqui. Corregí las tareas que mandaron, las corregí todas, ¿está? Después se fijan lo que les puse. Y recuerden, cualquier duda que tengan previa, me pueden pasar mensaje. Si es con tiempo, mejor. ¿Tá? Y bueno, ahí evacuaremos, intentaremos. ¿Sí? Bueno, voy a finalizar, así pasan más rápido los 10 minutos. ¿Está? Si no nos vemos el viernes. Si no, en un rato me conecto. ¿Está? Bueno, mucha suerte gracias. para todas y para todos. ¿Sí? Gracias. Vamos arriba, que Gracias. queda poquito. El último tirón. Vamos arriba. Sí. Gracias, chao. Chao.